Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. En la próxima hora vamos a conocer las noticias nacionales e internacionales más importantes de este día. Así es, comenzamos con nuestros titulares. Pollo Campestre, 30 años de ser orgullosamente hecho en El Salvador. Presenta los titulares de Hechos de la Noche. El empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, seguirá en prisión acusado de soborno en el caso Chaparral. Pero ¿qué pasará con los reos ausentes, entre ellos el expresidente Mauricio Funes? Se lo contamos en breve. Los conductores que sean sorprendidos en estado de ebriedad podrían pagar hasta $4,000 en multas. En la Asamblea Legislativa fue estudiada esta y otras iniciativas presentadas por el gobierno. Pese a una demanda de inconstitucionalidad en contra de su nombramiento, el nuevo fiscal general de la República, Raúl Melara, ya desempeña sus funciones. Mientras los duicentros siguen abarrotados en la Asamblea Legislativa, aún no se define una prórroga para la gratuidad del DUI. Entérese qué ocurrió hoy en la Comisión de Hacienda. Y en notas internacionales, en Estados Unidos, en medio del cierre parcial del gobierno por la disputa sobre el muro, el presidente Trump prepara una visita a la frontera con México. Raúl Melara, el nuevo fiscal general de la República, quien inició su gestión el 5 de enero, comenzó oficialmente a desempeñar el cargo este lunes. Así es, y el nuevo fiscal ofreció su primera conferencia de prensa. Escuchemos sus declaraciones en el siguiente informe. El nuevo fiscal general de la República es Raúl Melara. En su primer día de labores, firmó el libro de actas del traspaso. Luego visitó distintas sedes fiscales como la Sultana y Mexicanos y saludó al personal de turno. Raúl Melara aseguró que su principal reto es darle continuidad al trabajo de su antecesor Douglas Meléndez, quien a través de una carta de despedida puntualizó los desafíos y logros más importantes durante su gestión, entre estos la lucha contra la corrupción. En lo personal, es un reto sumamente ambicioso para que la Fiscalía siga cumpliendo con su labor constitucional, tal como es velar por los intereses del Estado y de la sociedad. Continuar el trabajo que se ha venido realizando hasta ahora, lo vamos a profundizar, vamos a tratar de que la Fiscalía siga modernizándose cada vez más y siga fortaleciéndose de una manera transparente, de una manera correcta y siempre con miras a solucionar los problemas de la ciudadanía. En rueda de prensa, Raúl Melara explicó que continuará con el trabajo investigativo para llevar a la institución por la ruta de la modernización de la Fiscalía. Y que hoy por hoy comenzaremos a recibir los informes de las distintas unidades de la Fiscalía, vamos a comenzar a empaparnos de cuál es la situación en la cual la estamos recibiendo y cuáles son los retos que afronta. Posteriormente yo creo que estaremos... cuando ya tengamos pues más conocimiento de la institución, de su situación actual, creo que vamos a poder estar dando las declaraciones correspondientes. El nuevo fiscal de la República prefirió no dar declaraciones sobre algunos temas, pero aseguró que pedirá un informe a cada dependencia de la institución para poder actualizarse en la labor del Ministerio Público. Raúl Melara, de 46 años, es abogado y notario. Fungió como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia del 2015 y 2017 y fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, en 2004 y 2010. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y aunque el doctor Raúl Melara inició actividades, aún está pendiente una demanda en contra de su nombramiento como fiscal general. Diversos sectores se han pronunciado y han reaccionado. Escuchemos a continuación. A pesar que Raúl Melara ya se desempeña como fiscal general de la República, organizaciones de la sociedad civil esperan la decisión de la Sala de lo Constitucional por una demanda que se presentó en contra de su elección. Se cuestiona la falta de transparencia por parte de la Asamblea Legislativa. Y es que aún se desconoce el mecanismo utilizado para depurar la lista de 32 aspirantes. Que el legislador debe de justificar adecuadamente la elección que realiza, es decir, dar las razones objetivas que llevaron a tomar una decisión respecto de uno de los candidatos. Eso es uno. Y lo otro, la Sala de lo Constitucional estableció esa incompatibilidad entre el ejercicio de estos cargos de control y la vinculación político-partidaria de los candidatos. Melara ha participado en actividades del partido Arena.
fue asesor del candidato Carlos Calleja y director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Los diputados se defienden de los cuestionamientos, argumentando que fue una decisión de consenso. Obviamente, si a ti te buscan a que vayas a defender los intereses particulares como profesional del derecho que eres, creería yo de que eso no tiene ningún problema. Yo siempre lo he externado a tu oficina, si sos médico, si sos abogado, tu deber es servirle a la población. La anterior sala de lo constitucional separó del cargo al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas, y al expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Tito Celada, por participar en actividades del entonces candidato Salvador Sánchez Serén. Ahora todo está en manos de los nuevos magistrados. Si lo que la anterior sala de lo constitucional estableció violando la Constitución, ¿es valedero o no? La misma sociedad también ha respaldado su elección. Significa que se cree en su honorabilidad, en su rectitud. Raúl Melara fue electo para el periodo 2019-2021, a no ser que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión diferente a la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y esta tarde la embajadora de los Estados Unidos, Jean Mains, se reunió con el fiscal general Raúl Melara para reafirmar su compromiso o el compromiso de su país en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Así lo publicó en su cuenta de Twitter. Y el candidato a la presidencia, Carlos Calleja, por el partido Arena, se refirió precisamente al inicio de la gestión del nuevo fiscal general, así como otros temas de trascendencia. Escuchemos a continuación. La Fiscalía General de la República se encuentra en una etapa de transición. Luego de 3 años de gestión de Douglas Meléndez, pasa a las manos de Raúl Melara, elección que se dio bajo un ambiente de muchas críticas. El actual titular del Ministerio Público tiene un gran reto por delante, luego del trabajo realizado por su antecesor, al que Carlos Calleja, candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País, describe como un hombre valiente por los casos de corrupción que ventiló durante su administración. Esperan que el actual fiscal siga por el camino hacia el combate frontal a la corrupción. Le deseamos lo mejor en este nuevo mandato. Realmente el fiscal saliente ha hecho un gran trabajo. En mi opinión, el perfil del nuevo fiscal es un perfil excelente, alguien que ha tenido una trayectoria ejemplar y es un profesional muy bien preparado y le deseamos todo lo mejor. Calleja también se refirió al incendio registrado en el pabellón 4 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, donde se resguardaba equipo para la transmisión de datos del Tribunal Supremo Electoral. Sin entrar en controversia, espera el resultado de las investigaciones fiscales. Sostiene que lo importante es saber la verdad. Asegura que confía en el trabajo del ente colegiado, desestimando señalamientos de otros candidatos presidenciales sobre un posible fraude durante las próximas elecciones. Nuestro llamado es llegar a la verdad, sin duda alguna, para entender qué es lo que pasó ahí. Confiamos en el trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral y nos sentimos, digamos, parte de un proceso que se está manejando bien en cuanto a la elección. La fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País también reaccionó ante la poca convocatoria de la última actividad del candidato presidencial Nayib Bukele. Aseguran que es el resultado de la ausencia de Bukele en el trabajo territorial y esconderse tras las redes sociales. Cuando uno no pone la cara, es difícil pedir que otros pongan la cara para uno, ¿verdad? Entonces... Y un líder de verdad no puede pedir lo que no está dispuesto a dar. Hemos visto un candidato totalmente ausente. En la recta final de la campaña política, esperan que los frutos de su trabajo territorial, visitando más de 220 municipios del país, se vean reflejados en los resultados del próximo 3 de febrero y esperan ganar las elecciones en primera vuelta. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y este fin de semana el candidato a la presidencia por la Alianza Nuevas Ideas, Nayib Bukele, visitó el municipio de San Luis Talpa en el departamento de La Paz para compartir sus planes de gobierno con los residentes. Bukele se comprometió a generar fuentes de empleo para los diferentes sectores de la población y potencializar el turismo de la zona costera y de montaña. Nuestros jóvenes necesitan empleo. Bueno, no solo nuestros jóvenes, necesitamos fuentes de empleo, sí o no. Pero ¿acaso no pudiera ser, bueno, ya lo es,
pero no pudiera ser muchísimo más un departamento con un turismo pujante y un turismo que de verdad genere los cientos de miles de empleos que necesitamos. ¿Acaso no tenemos unas playas hermosísimas aquí mismo en San Luis Talpi y en todo el departamento de La Paz? ¿Acaso no tenemos un aeropuerto? Y la fórmula presidencial del partido FMLN se comprometió ante los habitantes de la comunidad del Papaturro, en Suchitoto, a mantener la entrega de los paquetes escolares y agrícolas, a brindar atención integral a las niñas y adolescentes en caso de ganar las próximas elecciones presidenciales. Hugo Martínez también reiteró que va a impulsar la pensión básica universal en beneficio de los adultos mayores. Y el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa, se mostró inconforme con la versión preliminar sobre la causa del incendio en las instalaciones del CIFCO, donde se resguardaba equipo informático. El funcionario exige una investigación a profundidad al nuevo fiscal general. La respuesta sobre lo que provocó el incendio en el pabellón de CIFCO, donde se guardaba el equipo informático a utilizar el próximo 3 de febrero, continúa sin respuesta. Una de las hipótesis es que el recalentamiento en una máquina podría haber generado el siniestro, pero esta versión es incoherente, según el magistrado del ente colegiado, Miguel Ángel Cardosa. Porque era una noche muy fresca, con un clima muy agradable, y por el contrario, hemos tenido desde octubre del 2017 los equipos en el mismo lugar. Los hemos tenido en situaciones con clima peor, con mayor calor, y no había ocurrido esto. Entonces, será trabajo de la Fiscalía determinar lo que originó las llamas. Este no es el único incidente registrado de cara a las elecciones presidenciales. Previo al incendio, un grupo de desconocidos falsificó la firma del presidente del Tribunal Supremo Electoral con la finalidad de adquirir equipo tecnológico. Fiscalía aún tiene este caso en su lista de pendientes. La gente está comentando sin el informe oficial, probablemente estemos haciendo comentarios infundados. Habría que comenzar a trabajar ya en darle legitimidad a ese posible presidente de la República y no por el contrario restarle legitimidad a quien va a ser presidente. El tribunal está trabajando porque aquí tengamos elecciones libres, transparentes, se respete la voluntad y sobre todo darle legalidad y legitimidad al próximo gobierno que vamos a tener. Pese al incendio, el Tribunal Supremo Electoral desarrolló un simulacro para someter a estrés la maquinaria a utilizar el 3 de febrero. En 2 horas se logró transmitir los resultados del 80% de las actas. El próximo 20 de enero se realizará otra prueba similar, al tiempo que avanzan las capacitaciones de los 76,000 ciudadanos que conformarán las juntas receptoras de votos entre propietarios y suplentes. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y la aprobación de 1.5 millones de dólares extra para subsidiar la renovación nuevamente de DUIs vencidos o deteriorados aún no ha sido discutida en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Esto según lo dijo la diputada Yancy Urbina, presidenta de esta comisión. Por el momento, pues no se tiene un expediente abierto para iniciar con la discusión, a pesar de que la semana anterior el diputado René Portillo Cuadra presentó una pieza de correspondencia para que se apruebe y la entrega gratuita del documento. El objetivo es que miles de salvadoreños asistan masivamente a las urnas el próximo 3 de febrero, día de la elección presidencial. En la Comisión de Hacienda no tenemos un expediente aún sobre este tema. Esto prácticamente no ha ingresado ninguna pieza hasta este momento. Pues estamos nosotros ahorita en consultas directas para ver de qué forma lo podemos financiar. Esto urge definitivamente. ¿Pudiera existir la posibilidad? Pudiera existir la posibilidad. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Y en minutos le vamos a presentar los detalles de la resolución en contra del empresario Miguel Menéndez, acusado de soborno en el caso Chaparral. 3.5 millones de dólares en concepto de dádivas fue lo que recibieron los involucrados en el caso El Chaparral, según la Fiscalía General. Hoy, uno de los presuntos implicados, el empresario Miguel Menéndez, enfrentó audiencia y escuchó la decisión del juez. Instrucción con detención provisional fue lo que decretó la juez noveno de paz de San Salvador al empresario Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé, quien es señalado de lavar dinero en la construcción de la presa El Chaparral. Para la juez del caso hay muchas evidencias que implican a Menéndez. La más importante son sus reiterados viajes a Panamá.
país en el que habría negociado la compra de al menos 2 empresas y la apertura de varias cuentas bancarias, que serviría para el movimiento de más de 45 millones de dólares. Dinero que sería distribuido entre los miembros de la red que, según la Fiscalía, era liderada por el expresidente de la República Mauricio Funes, su esposa Ada Michelle Guzmán y el expresidente de CEL Leopoldo Samur y otros implicados más. Un caso que durante la gestión del exfiscal Luis Martínez estuvo engavetada. Instigó al señor Leopoldo Samur para que pudiera especular. Y en cuanto al lavado, pues abrir directamente él las empresas offshore en Panamá. Él viajó a Panamá. Él viajó a Panamá y abrió Una decisión que para la defensa no fue aceptada y que podría apelarla en la siguiente etapa. Un poco, quizás consideramos sin sentido el hecho de haber expresado que por el delito de agrupaciones ilícitas no encontraba elemento alguno cómo sustentar la existencia de esa infracción penal y decreta instrucción con detención por el mismo. Realmente, como defensa, vamos a tener 5 días posteriores a que nos notifiquen el auto ya por escrito de esta resolución para poder analizar y valorar si interponemos recurso de apelación sobre esta decisión. De ser declarado culpable, Miguel Menéndez podría ser condenado a 27 años de prisión, sin contar también que está siendo procesado por el caso denominado saqueo público. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Mientras tanto, en otro tribunal, la ex primera dama de la República, Ana Ligia de Saca, enfrentó la audiencia preliminar por supuestos actos de corrupción. Este proceso se va a extender durante toda esta semana. Visiblemente preocupada, la ex primera dama de la República, Ana Ligia de Saca, enfrentó la audiencia preliminar en la segunda fase del caso Destape a la corrupción. Ella y otras 15 personas llegaron al banquillo de los acusados para enfrentar esta fase del proceso. Son señalados de actos de corrupción por supuestamente lavar 25 millones de dólares. La esposa de Elías Antonio Saca buscaba acordar un procedimiento abreviado, es decir, confesar delitos para reducir la pena, pero no fue posible. La Fiscalía General de la República sostiene que piden libertad por los ilícitos que habrían cometido. Este caso se le denegó porque ellos solicitaban una pena inferior a las expectativas de la representación fiscal. Nosotros consideramos que un procedimiento abreviado que se le puede aplicar a ella o a cualquier otro procesado en esta clase de casos es de 5 años de prisión, que es la pena máxima en el caso de un procedimiento abreviado, pero ella pedía menos de 3 años. Aunque esa posibilidad de acercamiento no está cerrada, esta estaría lejos de ejecutarse. Su abogado Miguel Flores Durel sostiene la inocencia de la ex primera dama. Entonces, ¿por qué solicitar un proceso abreviado? El defensor dice que era un pacto que se había establecido previamente. Esperan que el fiscal general Raúl Melara pueda responder de forma favorable a esta petición. Bien, por un pacto de caballeros, por un acuerdo que se dio originalmente cuando el expresidente Elías Antonio Saca se sometió, creo que a la misma figura, y ustedes conocen el resultado. En que se dé una respuesta razonada. Nosotros confiamos en que se dé una respuesta motivada. Nosotros confiamos en que se evalúen los pros y los contras. Durante el desarrollo de la audiencia se conoció que se incorpora a la prueba la confesión del expresidente Saca, condenado a 10 años de prisión por sustraer fondos del Estado. En esos documentos también se solicitó a Guatemala información sobre la supuesta prestación de servicios de parte de una empresa de publicidad a sociedades en ese país, para desmarcarse de los fondos que habrían recibido de Casa Presidencial. Pero las empresas guatemaltecas negaron esa versión. Por lo tanto, Fiscalía podría acusar a estas personas de otros delitos como fraude documental. Puede ser un delito de falsedad documental, ¿verdad? Dentro de sus 2 variantes, que puede ser ideológica o material, o incluso estamos estimando un fraude procesal por pretender sorprender la buena fe, tanto de la Administración de Justicia, representada por la digna autoridad que es el juez, o también a la representación fiscal. Debido a esa nueva información, la audiencia se reanudará el miércoles por la mañana y se extenderá hasta el fin de semana. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y para este día estaba programada, mejor dicho, la audiencia disciplinaria contra los agentes de la PNC que fueron suspendidos por la institución debido a su participación en diferentes protestas
encabezadas por el Movimiento de Trabajadores de la Policía. Veamos qué ocurrió. La audiencia disciplinaria contra 15 agentes miembros del Movimiento de Trabajadores de la Policía se suspendió nuevamente debido a que uno de los elementos acusados no cuenta con representante legal. En total, son más de 100 expedientes abiertos contra los policías, acusados de limitar la libre circulación durante una marcha con destino hacia Casa Presidencial, protagonizar desórdenes en vías públicas en horas laborales y agresiones. Según Marvin Reyes, el proceso es ilegal, pues ya cuentan con amparo de la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala emite una medida cautelar y ordena a 2 de los compañeros destituidos que regresen a sus labores de trabajo. Y entonces, ¿cómo es posible que sobre lo mismo se esté haciendo estas audiencias? Pues, si las mismas conductas que se generaron en aquel momento, que nosotros presentamos esta demanda ante la Corte, son las mismas que están ventilándose este día. Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, sostiene que incluso altos mandos de la institución uniformada son responsables de enviar agentes infiltrados para generar caos durante las marchas. Califica de arbitrarias las sanciones contra los agentes. Esto es un mensaje que mandan a los demás compañeros, un mensaje de intimidación, un mensaje de amenaza, cuando claramente todas estas acciones son ilegales, ¿verdad? No tienen ningún fundamento jurídico ni violentan normas jurídicas, valga la redundancia, al acoplar a acciones que nosotros hicimos en esa ocasión como faltas disciplinarias. La audiencia se reprogramó para el 21 de enero. En esta etapa final se conocerá si los agentes que aún son miembros de la corporación policial serán destituidos de sus cargos. Caso contrario, la institución deberá cancelar sueldos retenidos por su condición de suspensión. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Vamos ahora con información que se origina en la zona occidental del país. 2 adultos y un adolescente son las víctimas de un triple homicidio en el municipio de Atiquizaya, esto en el departamento de Aguachapán. Estas 3 personas habrían sido reportadas como desaparecidas. Nuestro aliado Punto Noticias tiene el reporte. 3 personas del sexo masculino el pasado domingo 6 de enero salieron en busca de recolección de leña en el sector del caserío La Loma del cantón Zunca en Atiquizaya, Aguachapán. Pero se llegó la noche y estas personas no llegaron a sus hogares. Desde ahí, familiares inician una búsqueda. Hasta el momento la información que hemos obtenido al hacer la inspección técnico-ocular es que las 3 víctimas desde el día de ayer salieron a recolectar leña, siempre en este sector. Y salieron aproximadamente a las 10 de la mañana de sus viviendas. Uno es padre, el hijo y un familiar cercano de ellos. Pero fue hasta este lunes que los encuentran decapitados y atados de pies y manos. Se trata de Manuel Enrique Tobar Chávez, de 43 años de edad, Manuel Humberto Tobar Morales, de 20 años de edad, quienes eran padre e hijo, y José David Sánchez, de 16 años, quienes al parecer no tenían vínculos con estructuras criminales. Sin embargo, serán las investigaciones quienes confirmen o descarten esta información. Las personas fallecidas se encontraban con las manos hacia atrás, amarradas, y fueron con lesiones de arma blanca que les propinaron en el cuello, causándole decapitación a 2 de ellos. El cadáver de Manuel Humberto Tobar y José David Velázquez Sánchez. Vendrían siendo el hijo y el otro familiar los que están decapitados. ¿Los más jóvenes entonces? Los más jóvenes. Los 3 se encontraban con las manos hacia atrás y amarrados. Al parecer les pusieron mordaza para no hablar. Las víctimas al parecer tenían un aproximado de 15 a 20 horas de fallecidos, según el dictamen del médico forense, y en la escena no fue encontrado más que los cadáveres y las manchas de sangre, pues fueron asesinados en el mismo lugar donde se encontraron. De momento, la única información que se ha recabado es que en el sector pues han existido presencia de pandillas, tanto de la pandilla 18 como de la Mara Salvatrucha, y al parecer esta última ha llegado a tomar mayor presencia en el sector. Y al parecer la disputa de territorio es uno de los móviles que en este triple asesinato no se descartan. Mientras tanto, por ello por ahora no se reportan capturas. Con imágenes de Alex Portillo, este es un informe de Paola Castro para Punto Noticias de WOW, El Salvador.
Y el agente de la Policía Nacional Civil, Marvin Edenilson Parada Zamora, fue asesinado en San Luis La Herradura, departamento de La Paz. De acuerdo a las versiones, se encontraba departiendo bebidas alcohólicas con otros compañeros cuando fueron atacados por sujetos a bordo de una motocicleta. El agente Parada Zamora se convierte en el primer elemento de la corporación asesinado en lo que va del 2019. Este ataque también dejó otra persona fallecida y 2 lesionadas. Y los ataques en contra de elementos de seguridad han incrementado en las últimas semanas. El año anterior cerró con 31 bajas en la corporación policial. A las estadísticas también se suman 15 elementos del ejército y 2 custodios de centros penales asesinados en el año 2018. Y un agente de la sección táctica operativa de la policía resultó lesionado luego que pandilleros los atacaron cuando realizaban un patrullaje en la colonia Valle Verde, eso en el municipio de Apopa. Durante el hecho, otra persona resultó fallecida. Tenemos un informe completo. Un agente de la sección táctica operativa resultó con lesiones leves, luego que miembros de grupos delictivos respondieran con disparos mientras los uniformados realizaban patrullaje de rutina en la colonia Valle Verde de Apopa. Presencia policial abrieron fuego contra nuestros agentes y se dio un intercambio de disparos. Resultado de esto, resultó un agente lesionado, pero gracias a Dios chocó en su chaleco antibalas. Cerca de 10 sujetos se encontraban reunidos cuando fueron sorprendidos. Resultado de este intercambio de disparos, una persona fallecida cuando era trasladada a un centro asistencial y otro más resultó herido. Aproximadamente unos 10 se encontraban reunidos ahí. Se escaparon, pero más adelante, después de un operativo, se capturaron varios, como 6 se capturaron. En la escena se encontró un arma de fuego que supuestamente pertenecía a uno de los atacantes. En la Cruz Roja Seccional Apopa, mientras esperábamos la información, agentes detuvieron a una persona quien conducía en estado de ebriedad y no respetó la cinta amarilla. Con imágenes de Rubén Guillén, desde Canal 57, informó Astrid Estrada. Rodeada de comunidades controladas por las maras o pandillas, se encuentra una localidad en nuestro país que, a diferencia de sus vecinos cercanos, disfruta de tranquilidad y paz. Esto gracias a fuertes programas de prevención y a que un alcalde que se ha ganado la fama de ser el terror de los delincuentes. Nuestro colega de La Voz de América, Gesell Tobías, quien recorrió ese municipio, nos ha preparado el siguiente informe. Mauricio Vilanova es el alcalde del municipio San José El Guayabal en el departamento Cuscatlán, en El Salvador. Desde el momento que nací tengo derecho a morir. Lleva más de 15 años siendo reelegido como alcalde, pero su popularidad tiene otras explicaciones. Haberme salido de mi sitio de confort y haberme visto la población que, como usted le dice, exponía la vida por un bien común, a empezar a trabajar hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque los pandilleros son inteligentes. Si patrullábamos en hora del día, salían en la noche. Fusil en mano, patrulla las calles de su cantón, al lado de los policías asignados a su municipio, asegurándose que El Guayabal siga siendo una comunidad libre de pandillas. Nunca hemos querido que la solución sea matar. Lo único que los tenemos más controlados. Aquí sabemos cuáles son los pandilleros que nos están moviendo los centros escolares. Damos charlas fuertes. ¿Me explico? Puntuales. Llegamos a prácticamente decirle, mira, te tenemos en la mira. ¿Me explico? No para matarlo, sino para, obviamente, para que llegue a estudiar y no llegue a contaminar. Hace 5 años, este municipio, ubicado a 45 minutos de San Salvador, la capital del país, llegó a registrar una tasa de asesinatos de más de 15 personas al año. Con solo 11,000 habitantes, la cifra era alta. 2004-2006 aniquilamos la pandilla, pero al igual que el cáncer, pudieron haber quedado algunas células ahí. Algunos funcionarios salvadoreños cuestionan la legalidad de los patrullajes del alcalde Vilanova. Que hay que tener bastante cuidado con el tema de grupos organizados que pudieran estar en función de defensa de las comunidades, cosas así, porque esas son competencias que
están atribuidas al Estado. Pero los residentes de esta comunidad parecen agradecidos. El señor alcalde ha hecho bastante por nosotros, ha impedido que llegue a más, así que nosotros aquí ya no podemos andar con libertad. El Salvador es una de las naciones más peligrosas del mundo, en parte debido a la presencia de las maras o pandillas, una epidemia prácticamente erradicada en San José del Guayabal. Yo no odio a los pandilleros, así de fácil, no los odio, pero creo que no es el camino correcto que tienen que hacer para superar la pobreza, mucho menos la desigualdad. Gesel Tobías, Voz de América. Vamos a ir a una pausa comercial y en minutos le hablaremos de la propuesta para incrementar las infracciones de tránsito a los conductores. Esto incluye, escuche usted, multas de hasta $4,000. Continuamos con más noticias. En la Asamblea Legislativa se analiza una propuesta del gobierno para incrementar las infracciones de tránsito para disminuir los accidentes. Conozcamos de qué se trata en el siguiente informe. Hasta $4,000 de multa podrían pagar los automovilistas ebrios que causen accidentes de tránsito. Esa fue una de las propuestas que se hizo en la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa. Las principales causas de los accidentes son responsabilidad de los conductores y no por desperfectos mecánicos. La división tiene como propuesta la misma que hemos mantenido todo el año, va 500 las leves, 1.000 las graves y 1.500 las muy graves, 2.000 a los conductores detenidos por estado de ebriedad en control vehicular y 4.000 si es producto de un accidente de tránsito. La propuesta de las multas va desde los $500 hasta los $4,000. También se incrementarán sanciones a conductores del transporte público. ¿Cómo es posible que un conductor que le deba $10,000, $12,000, $13,000, $15,000 al Estado en esquelas del año pasado todavía no sea sujeto a que esa persona sea detenida? Durante 2018 se reportaron 20.378 accidentes de tránsito, que dejaron 1.308 fallecidos y 10.372 lesionados. Solamente en Esquelas se recolectaron $11.5 millones el año pasado. Que es imposible humanamente tener un policía en cada semáforo o en cada esquina o en cada alto, pero sí hay cámaras que pudieran estar registrando las 24 horas del día y que pudiese servir como un respaldo para que ustedes puedan sustentar la imposición de una infracción. Otra iniciativa que se estudia en la Asamblea Legislativa es la imposición de multa por medios electrónicos, como la videovigilancia. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Revisemos más datos de esa iniciativa. A continuación les vamos a presentar algunos datos importantes sobre el incremento de las multas. Las leves van a alcanzar los $500, las graves los $1,000, las muy graves los $1,500, conductor en estado de ebriedad pagará $2,000 y accidente de tránsito $4,000 cuando la persona que haya generado el accidente vaya bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Estos son datos que maneja la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Vamos ahora con más información con Roxana. Y ante el cierre técnico del botadero de Nejapa por parte de Mides, la alcaldía de San Salvador ha buscado alternativas para solventar la situación. Además, contrató una empresa para que les brinde los 2 servicios de los cuales se venció el contrato con Mides el pasado mes de diciembre. Ante el cierre técnico realizado por la empresa del manejo integral de desechos sólidos a la alcaldía de San Salvador, el edil Ernesto Mason informó sobre la contratación directa de emergencia que realizaron con una empresa que ahora les brinda los 2 servicios que no renovaron con Mides, los cuales vencieron el pasado 31 de diciembre, descartando que hubiera una licitación como señaló Mides a través de un comunicado. El contrato de traslado de residuos sólidos desde nuestro centro de transferencia en la carretera Comalapa hasta el relleno sanitario, que tenía un costo aproximado de $3 millones anuales, y otro contrato de recolección de residuos sólidos en zonas de difícil acceso que se daba a un servicio a unas 36,000 viviendas aproximadamente, a un costo que para la alcaldía tenía un poco más de $1 millón. Estos contratos
tienen una vigencia de 6 meses y si los comparamos con los costos a los que se los ofrecía Mides, la comuna capitalina se está ahorrando hasta un 10%, es decir, unos $400.000. El tercer contrato que finaliza en mayo es el de la disposición final de los residuos recolectados a diario, que son llevados a Nejapa, un contrato al que San Salvador ha estado atado por 20 años y con términos no muy favorables según Ernesto Mason, por lo que no ven viable renovarlo. Vamos a buscar lo que sea mejor para la municipalidad, ¿verdad? Y si ellos presentan buenos términos de contratación, tanto económicos como la eliminación de otro tipo de prohibiciones que tiene el actual contrato, pues estaremos abiertos a trabajar con ellos o con cualquiera. El alcalde de San Salvador aseguró que siguen trabajando en saldar la deuda de 3 millones que heredaron de su antecesor Nayib Bukele. En los 8 meses, desde que llegó a la silla edilicia, dice han cancelado cerca de 1 millón. Además, reiteró su compromiso a la población que la recolección de basura en la ciudad está garantizada, gracias a estas alternativas que han buscado en respaldo de la Junta Directiva. Y piden a la Fiscalía y al Ministerio de Medio Ambiente estar atentos a las acciones de Mides. Porque consideramos que muchas veces van en contra de los derechos constitucionales de los capitalinos, además de poner en riesgo la salud de nuestra gente y la protección de nuestro medio ambiente. Por el momento, los desechos sólidos están siendo trasladados hasta el botadero del Cantón Melara, donde tienen un contrato provisional por 30 días. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Bien, así llegamos al final de esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana, buenas noches.